Canyonero, Canyonero. Well, it goes real slow with the hammer down. It's the country fried truck endorsed by Clown. Canyonero, Canyonero. Principio es para atender las prácticas o las experiencias de laboratorio que tienen que ver con la asignatura del 10º semestre, en concreto procesamiento digital de señales, que esa asignatura, y aquí hablo un poco también para colocar en contexto a los electrónicos, tiene el siguiente enfoque, es decir, los mecánicos, la orientación que se da a esa asignatura es para procesar mediciones de vibraciones mecánicas. Es decir, aunque la materia o la asignatura se llama procesamiento digital de señales, nosotros no diseñamos filtros, es más que todo instrumental, es decir, usar recursos de procesamiento de señales para colocarlas en el contexto que es muy útil para los mecánicos, que es procesar vibraciones mecánicas. En principio, entonces, ese banco tiene, digamos, fines docentes, pero es importante tomar en cuenta que con lo que pueda mejorarse en ese banco, pudiera ofrecerse servicios de entrenamiento, por ejemplo, al personal o a profesionales que estén en la industria para conocer métodos de balanceos. O sea que esos serían los dos, digamos, posibles usuarios de este banco, ¿no? Sí, esto es un banco esencialmente hecho, digamos, a la medida acá, a pesar de que también existen bancos comerciales, pero es un banco diseñado y fabricado en la universidad, hasta donde tengo yo conocimiento. Que el banco pues tenía un solo plano para hacer prácticas de balanceo. Esencialmente, ¿a qué me refiero yo? Un plano. Fíjense, el disco tiene orificios equiespaciados, posiblemente debe tener, no sé si 16, 16 orificios tiene que tener este, Miguel, o a lo mejor menos, o no sé. Sí, tiene 16. Exacto. Tiene 16, con lo cual entonces están equiespaciados cada 22.5 grados, ¿no? ¿Para qué se utiliza eso en las prácticas? Bueno, aquí se colocan literalmente tornillos o elementos que tienen una masa del orden de los gramos. Este disco, por supuesto, va a girar por acción del par que se transmite a través del motor. Aquí no se coloca la correa, pero bueno, aquí tenemos una polea y del otro lado está el motor eléctrico, la vinculación es a través de esa correa, y bueno, así se acciona este eje. Cuando ustedes giran el eje y el rotor, y yo coloco una masa excéntrica en cualquier orificio, lo que voy a producir es un desbalance. Una forma, claro, eso suponiendo que el eje y el disco portamasa estén bien balanceados, pero si yo coloco un desbalance colocando un tornillo en cualquiera de estos orificios, lo que voy a producir es un rotor desbalanceado. La experiencia lo que tiene como propósito es balancear ese rotor utilizando como información, en este caso, las mediciones de vibración que yo puedo tener cuando coloco un sensor. Fíjense, yo entiendo que acá Miguel colocó, para hacerlo más ilustrativo, estas cajas que están en color, es un color como púrpura, ¿no? Que lo que da cuenta es, bueno, esos serían posibles puntos de medición donde se estaría colocando acelerómetros para medir la vibración que resulta del desbalance que tiene este rotor cuando está girando a una determinada velocidad. Con esa información hay un procedimiento estándar, y no solamente con la información de amplitud de vibración, sino también con la información de la señal que puede generar, por ejemplo, un tacómetro, que sería como la señal de referencia. Bueno, se puede medir también fase. Entonces, midiendo amplitud de vibración y fase, hay un procedimiento estándar, que ese es el propósito de la experiencia de laboratorio, aplicarlo para entonces balancear el rotor. Como comentaba Miguel, lo que se hace actualmente es que se utiliza
lo que se llama un colector de vibraciones, que es un equipo portátil que se puede llevar a la industria, que tiene dos canales, tiene un canal, o tiene tres canales, perdón. Tiene un canal para recibir una señal de un acelerómetro, otro canal que se habilita para obtener la señal de referencia, que es la que puede producir, por ejemplo, un tacómetro, y bueno, el otro canal también está disponible, por ejemplo, para otro acelerómetro. Ese equipo viene al menos con un acelerómetro y con un sensor de no contacto que hace las veces de tacómetro. Lo que se hace es que de forma magnética se fija sobre lo que es justo donde está uno de los rodamientos un acelerómetro, luego se coloca también de forma que no hay contacto entre lo que sería el sensor de proximidad que hace las veces del tacómetro, viendo un poco que lo que está aquí colocado en amarillo eventualmente pudiera ser un posible elemento que se utilice para generar la señal de referencia. Y bueno, procesando esas dos señales, por ejemplo, de forma simultánea con ese dispositivo portátil, se genera la información que se necesita para balancear usando un solo plano de corrección, ¿no? Cuando se tiene un segundo plano de corrección, pues se necesita más medidas, pero en principio, si nos limitamos a lo que existe actualmente, bueno, entonces tendríamos que procesar la señal de un acelerómetro y la señal de un tacómetro con este dispositivo. La idea sería que los acelerómetros se puedan instalar, puede ser a lo mejor no de forma permanente, es decir, que yo pudiera tener, incluso pudiera ser hasta dos acelerómetros, como se sugiere aquí en el dibujo, colocados cada uno en los soportes donde están los rodamientos, y yo tenerlos a disposición sin necesidad de utilizar el equipo actual que acabo de mencionar. Eso es un equipo que también es bueno tenerlo a la mano porque es el que se utiliza en la industria, pero bueno, para efectos del banco, quisiéramos tener la posibilidad de tener dos acelerómetros en estos dos puntos de medición, adicional, por ejemplo, a lo que puede ser un sensor de proximidad que sirva. Aquí podemos tener dos tipos de sensores de proximidad. Uno que sirva como señal de referencia y otro que mida la vibración del eje sin que haya contacto, ¿no? Esos son, comercialmente son sensores de proximidad, se les conoce como sensores de proximidad de puntas parásitas. Eh, Hay un fabricante que prácticamente domina el mercado y todo el mundo llama a ese sensor de proximidad proximitor. Eso es una denominación comercial porque, digamos, a nivel industrial un fabricante colocó muy bien su producto. Entonces, eso que es una marca registrada, pues se utiliza para llamar a esos sensores que son técnicamente sensores de proximidad. Son sensores de corrientes parásitas, también se les conoce, o corrientes de Eddy, y en base a eso es que utilizan, de hecho, la información para captar la vibración del eje, es decir, no requieren contacto. Si yo pensara, por ejemplo, que lo que está coloreado en amarillo representa un sensor de proximidad, los sensores no requieren que haya contacto entre el eje y el sensor, ¿no? Por razones obvias, ¿no? Porque si el sensor entra en contacto con el eje y el eje está rotando, se daña el sensor. Son sensores de proximidad. De modo que esencialmente eso es lo que de alguna forma se hace, y lo que estaría, digamos, en color, digamos, púrpura y amarillo sería un escenario que es el que quisiéramos. Es decir, que yo tenga mis acelerómetros, preferiblemente incluso acelerómetros triaxiales en cada soporte, un sensor de proximidad. De hecho, deberían ser a lo mejor dos sensores de proximidad para poder medir, por ejemplo, la vibración en dirección horizontal y en dirección lateral, en dirección vertical, en el punto donde los ubique en el eje, ¿no? De forma axial. Esa sería la idea, ¿no? En principio, la idea es que, claro, yo pueda tener una cierta facilidad de desplazar axialmente esos puntos de medición, ¿no? Los acelerómetros, como requieren contacto, por supuesto que los acelerómetros van a estar, y es digamos, la ubicación más común en los puntos de apoyo, ¿no? Donde están los rodamientos. Es decir, van a estar encima de la cubierta o la carcasa del rodamiento. Pero los sensores de proximidad deberían tener facilidad de desplazarlos axialmente. Yo lo puedo colocar cerca del portamasas, ¿no? Como lo tienes ahí en el dibujo, o lo pudiera desplazar o alejar un poco más.
porque de hecho en lo que llamamos rotores flexibles, esos puntos son importantes, ¿no? Aquí sí, claro, un poco para hacer mención a lo que los mecánicos ven y bueno, también de hecho no va a ser mayor dificultad entender que el eje que está coloreado en verde, dependiendo de la velocidad con la cual opere, en un sentido estricto, a pesar de que ese eje por supuesto está fabricado en acero, ese eje no es rígido, ese eje es flexible dependiendo de la velocidad en que opere, ¿no? En la medida entonces en que esa velocidad, por ejemplo, sea relativamente elevada, el eje va a sufrir una deformación y esa deformación, por supuesto, estoy diciendo que no es apreciable, es decir, no estoy hablando de deformación del orden de los centímetros, pero lo cierto es que puede suceder que dependiendo de una determinada velocidad, el eje puede deformarse de tal forma que un punto de medición no sufra desplazamiento. Esos puntos deben evitarse. Entonces, cuando utilizo estos sensores, que son sensores de proximidad, los que no requieren contacto, debería haber la posibilidad de desplazarlos axialmente sin mayor problema. Yo debería colocarlos en cualquier punto, por lo que acabo de mencionar. Hay puntos que se llaman puntos nodales, que en determinadas condiciones puede hacer que virtualmente no haya una vibración notoria. Entonces, para evitar esos puntos de medición, yo debo procurar o tener la posibilidad de que el sensor de proximidad se pueda desplazar axialmente. Lo que quisiéramos, de hecho, es que esos planos se puedan desplazar de forma axial. Por ejemplo, eso es una posible configuración, pero puedo yo de repente necesitar acercarlo más hacia uno de los soportes. No, lo que quiero de alguna forma enfatizar es que esos discos no deberían tener una posición, por supuesto, la tienen de hecho fija cuando el rotor está girando, ¿no? Pero el usuario debería de alguna forma contar con la posibilidad de desplazarlos axialmente sin mayor problema. En las prácticas, de hecho, eso debería facilitarse sin mayor dificultad, que yo pueda desplazar esos discos aflojando la sujeción que tienen con el eje sin mayor dificultad para poder desplazarlos axialmente, ¿no? O sea que deberíamos contar con con la solución de que esos discos se puedan desplazar en cualquier posición según sea necesario. O, digamos, ahí tendríamos que contar eventualmente con dos ejes, sobre todo por asunto de stock, ¿no? Si tenemos dos ejes, lo que uno debería esperar es, si tenemos el uso regular de este banco, bueno, tener un eje, vamos a llamarlo así, de repuesto. Si eventualmente ese eje sufre alguna deformación, puede ya que entonces no se puede utilizar. Cuidado, nos pudiera interesar a propósito contar con un eje que sufra una deformación o que sea flectado, porque esa es otra cosa que se puede hacer en campo, es decir, que este banco pueda mostrar cómo influyen en las vibraciones el hecho de que un eje se encuentre deformado. Eso es algo que pudiera justificar el hecho incluso de tener dos tipos de ejes. Quiero decir, un eje, por ejemplo, deformado de forma intencional o un eje que esté en perfectas condiciones. Por lo pronto, lo ideal sería más bien que ese segundo eje cumpla un propósito de resguardo o de respaldo o de stock de repuesto, ¿no? Al fin y al cabo tengamos dos ejes idénticos por el hecho de que si falla uno, se deforma ese eje, pues cuento con el otro eje, ¿no? Esencialmente es una de las cosas que nos interesaría tener. Exacto. Ahí hay que hacer un levantamiento como equipo de trabajo de ver exactamente cómo están. Donde yo tengo conocimiento, no estoy seguro, y ahí pueden confirmarlo con Roberto, si están bien clasificados las fallas que a propósito se introducen en esos rodamientos. Es decir, este banco también, y aquí un poco para colocarlos en contexto, tanto los mecánicos como los electrónicos, además de una experiencia de balanceo, también se puede utilizar para agregar en estos puntos donde están esos rodamientos que a propósito presentan fallas, para que uno pueda a través de las vibraciones procesar esas mediciones, reconocer qué tipo de falla tiene.
La pregunta que hay que hacer, porque como ya mencionamos, esto es un banco hecho en casa, no, digamos, no es un banco comercial que tiene toda la información disponible, hay que verificar si los rodamientos que actualmente existen tienen fallas que son conocidas o por el contrario, pues no están, digamos, no se sabe exactamente qué falla se les colocó. La idea sería que yo contara con un rodamiento que, por ejemplo, tiene una falla a propósito en la pista interna y yo pueda ver lo que uno llama la firma, que significa la firma de vibración. Bueno, va a aparecer un espectro de vibración que va a ser característico y que, bueno, me va a permitir a mí reconocer que la falla que tiene ese rodamiento es exactamente en la pista interna, por ejemplo. Pero tengo que estar seguro de que ese rodamiento que estoy colocando ahí efectivamente tiene una falla a propósito en un defecto, quiero decir, en una munición o en una parte, bien sea la pista interna o la pista externa. En este momento yo no conozco, no sé qué tan cierta sea esa clasificación. Lo ideal sería que tuviésemos rodamientos con fallas o con defectos a propósito bien caracterizados, de modo que yo sepa qué es lo que estoy colocando ahí, ¿no? En ese punto de apoyo. Lo que pudiéramos apuntar es que si yo pudiera primero hacer una experiencia que sea balanceo, ¿no? Por ejemplo, balanceo un solo plano o balanceo en dos planos como aparece acá. Y luego entonces otra experiencia aparte sería verificar fallas en rodamientos a partir de medición de vibración. Eso sería otra experiencia, como tú bien sugieres, bueno, pudiera ser que entre esas dos experiencias sean en momentos diferentes, con lo cual uno pues tenga que ajustar el banco para pasar de una práctica o un ensayo de balanceo a un ensayo de prácticas para reconocer fallas en rodamiento. Lo que uno esperaría es que sí, que no necesariamente esas experiencias se harían en ese mismo momento, ¿no? Sí sería bueno que la colocación, en la medida de lo posible, de los rodamientos, porque habría que hacer un cambio de esos rodamientos, sea una tarea sencilla, sea una tarea fácil. A pesar de que no se hacen esas dos prácticas en el mismo momento, eventualmente esté bien documentado, por ejemplo, pues cómo hacer el desmontaje y que eso sea una tarea bastante sencilla, ¿no? Pudieras tener la acción combinada para poder, por ejemplo, después en el espectro diferenciar dos fuentes de vibración distintas, ¿no? Una que sea asociada al desbalanceo y otra que seguramente va a aparecer una frecuencia superior, muy superior de hecho, sea la que se produce en los rodamientos. No, yo no descartaría el hecho que en algún momento para dar una complejidad próxima a lo que puede ser la realidad, que tú tengas las dos fuentes de vibración, es decir, que incluso hasta tengas, así como aparece acá, los dos planos de desbalanceo y también entonces el rodamiento ya defectuoso, ¿no? No habría ningún inconveniente, es decir, cabe la posibilidad de incluso o no tener ninguno de los planos o tener los dos, por ejemplo, y hacer incluso la práctica o el ensayo con ese rodamiento defectuoso. Por ejemplo, voy a dar mi opinión como en algún momento di esta asignatura, la de procesamiento digital de señales, es bueno complementarla o utilizarla, o yo sugiero, recomiendo consultar, por ejemplo, con el profesor Leonel Delgado, que también ha dado esta asignatura y entiendo que está actualmente dictándola. Eh, para efectos de esa experiencia, es decir, para vincular más el uso de este banco con lo que los objetivos que se pretende al final con la asignatura de procesamiento digital de señales. A mí me gustaría que los usuarios, en este caso, por ejemplo, vamos a llamarlo así, pueden ser los estudiantes o como ya dijimos que este banco también pudiera tener utilidad para entrenar a profesionales en el área de balanceo, porque no necesariamente todos conocen ese procedimiento. Bueno, yo pensaría en un sistema de instrumentación que de forma rápida, sencilla, me permitiera capturar las señales de esos acelerómetros. Es decir, el ideal para mí sería pensar en que tengo una instrumentación inalámbrica que a través de un protocolo, por supuesto de comunicación inalámbrico, me permite, incluso hasta con el celular, pensándolo en el escenario, voy a poner el mejor escenario, que mejor me gustaría el estudiante o el usuario que está al lado de ese banco,
captura en tiempo real las señales de ese acelerómetro que está en ese rodamiento y las otras señales, ¿no? Las otras señales que necesita, por ejemplo, para poder medir fase, la de referencia. O sea, con esto estoy diciendo que sería ideal que una posible mejora importante a ese banco fuese que los sensores que están involucrados en ese banco tuviesen una comunicación esencialmente inalámbrica. Llámese, por ejemplo, con un dispositivo personal, celular, o a lo mejor con un notebook o un PC que esté al lado del banco, para evitar, en la medida de lo posible, pues la presencia de conexión física, de uso de cableado, ¿no? Ese es el escenario, repito, ideal, ¿no? Si hacemos la práctica de balanceo, ellos en el momento, ahí hay dos cosas, ¿no? Con el dispositivo que mencionamos, que existe actualmente, ese dispositivo te da de forma inmediata la solución, ¿no? Es decir, tú puedes ver la solución en pantalla eh, sobre cuál es la masa o el contrapeso que tienes que colocar en el disco, en qué posición de hecho la tienes que colocar para compensar el desbalanceo. Eso es una forma. La otra que acabo de mencionar, por ejemplo, si vas a ver el espectro de vibración, tú pudieras llevarte esa información, suponiendo que la puedes capturar. Yo como usuario de este banco puedo medir, puedo llevarme, por ejemplo, en mi celular, la señal en el dominio del tiempo de lo que me da el acelerómetro y lo que me da también el sensor de referencia, y luego yo me la puedo llevar, procesarla, transformarla al dominio de la frecuencia y ver mi espectro, o también inclusive la pudiera ver en tiempo real. En realidad el alcance no nos interesa tanto el hecho de procesar la señal. Lo que más nos interesa es que el usuario se pueda llevar la señal y bueno, ahí entonces una vez que tenga la señal, él puede después entonces convertir la señal al dominio de la frecuencia, identificar el espectro, donde pueda reconocer las frecuencias en las cuales se manifiesta, por ejemplo, la falla de ese rodamiento. Esencialmente de eso se trata, ¿no? Es decir, de facilitar la captura de las señales que dan los sensores para, puede haber dos modos, ¿no? Utilizar esa información inmediata para que entonces calcule cuál es la masa que necesita colocar en uno o en dos planos de corrección y hacer ese montaje y verificar que esa es la solución correcta. Es decir, una vez que tú calculas esos contrapesos o esas masas que necesitas, tú deberías en esa misma experiencia colocar esos contrapesos y verificar que entonces se balanceó de forma correcta ese rotor. Y la otra pudiera ser que yo con las señales de medición que tengo en el dominio del tiempo, no tengo por qué entonces tener en el dominio, o es decir, en tiempo real, la señal en frecuencia. Bueno, me llevo esos archivos literalmente y esos archivos entonces luego los proceso para poder ver el espectro que me va a reflejar que ese rodamiento tiene una determinada falla, ¿no? Eso pudiera ser una de las posibles formas en las cuales se esté usando esa información, ¿no? En principio, como el accionamiento es a través del motor eléctrico, que de hecho tiene un variador de frecuencia, ese variador de frecuencia está colocado en la pared, ¿no? Que está cerca de donde está ese banco. A ver, como está la configuración del banco, estaría bien que se controle de esa forma, ¿no? Es decir, el usuario, no, para tener acceso a la variación de la velocidad del rotor, lo haría a través de ese variador de frecuencia, ¿no? No, por lo menos desde mi punto de vista no vislumbro la necesidad de variar o de ofrecer alguna otra forma de modificar la velocidad de giro en ese rotor. Seguiría siendo a través del variador de frecuencia, que por supuesto está vinculado con ese motor eléctrico, y esa sería la forma de hacer esa variación, ¿no? Bueno, en principio, no. Lo que esa carga es realmente una bomba, ¿no? Una bomba que mueve aceite, y en realidad esa carga lo que posiblemente va a hacer para efectos de vibración es atenuar la vibración, ¿no? Porque al ser un aceite introduce una suerte de amortiguación viscosa.
por los momentos, sí, se pudiera pensar en algo más adelante que sea, por ejemplo, medir el par o el torque que se necesita para accionar esa bomba de aceite. Eso sería también una práctica cuyo objetivo más bien tendría caracterizar no vibración, sino accionamiento. Me explico. Es decir, ver si yo tengo una carga, que en este caso es una bomba de aceite, yo la puedo mover o cómo se vincula esa carga para medirla en cuanto al torque requerido para poder accionarla. Por los momentos no está planteada porque claro, ahí estamos hablando de que necesitas una instrumentación adicional, pero bueno, no se descartaría. Algo que sí sería interesante quizás sería variar el acoplamiento de ese rotor con esa bomba, ¿no? Yo pudiera tener un acoplamiento, por ejemplo, que a propósito me introduzca desalineación, es decir, del lado, al menos del lado derecho de la pantalla, no estamos viendo la bomba de recirculación de aceite que mencionaba ahora Miguel, y yo pudiera entonces pensar ahora en el objetivo, porque esa es otra forma, yo puedo reconocer midiendo vibración qué tan desalineado está el eje. Una modificación que no dejaría de ser interesante es pensar cómo vincular, con esa foto ahí la vemos mucho mejor, ahí tenemos un acople del lado izquierdo, que es un acople de Ottman que lo que hace es justamente tratar de compensar la desalineación, ¿no? Exacto, aquí se ve mucho mejor. Lo que están viendo ustedes entre el soporte color verde y el soporte en color azul es ese acople, y ese acople de alguna forma lo que trata es de compensar la posible desalineación, porque acuérdense que ahí el problema que tenemos es que tienen que unir dos ejes. Si esos dos ejes no están alineados, pues eso introduce de hecho incluso vibraciones al rotor y que también se pueden identificar. Yo con un espectro puedo identificar qué tipo de desalineación tienen. Sería interesante, por ejemplo, que a través de un acople, a propósito, se introduzca desalineación lineal o angular para también entonces incluir una nueva práctica que también les permite identificar este tipo de falla, que es muy común en máquinas rotativas. Cuando estoy acoplando una bomba con un motor, si eso no está bien alineado, yo puedo ver en el espectro de vibración la influencia que hace esa falla. Es decir, que de nuevo, a través del espectro de vibración, yo pudiera reconocer esa falla que se introduce a propósito. Eso sí sería interesante para de alguna forma seguir sacándole mayor provecho al banco, pensar en que puedo intervenir ese soporte a propósito para tratar de controlar, a lo mejor no solamente ese elemento de vinculación, yo pudiera causar, por ejemplo, desalineación lineal si elevo literalmente alguno de esos dos soportes, lo elevo, estoy hablando por supuesto de décimas, de centésimas de milímetro, para inducir a propósito una desalineación. El problema que tiene eso es que hay que asegurarse de cómo controlarlo bien. Es decir, tiene que estar bien alineado para poder saber qué tanta desalineación estoy induciendo a propósito, ¿no? Eso es una de las cosas que pudiera considerarse. En principio, en la reunión informal que tuve con Miguel, también le comentaba la importancia de la seguridad. Fíjense, esto, claro, lo vemos acá dibujado. Sería bueno tener idea de que no es un banco pequeño. Los bancos de hecho comerciales que existen para hacer este tipo de ensayos son mucho más pequeños. Esto es un eje que está girando a una cierta velocidad. Tú puedes estar girando tranquilamente a 3.000, 4.000 RPM, y hay que tener entonces cuidado con el hecho de que si hay personas cerca de ese banco, pues pueden estar expuestas a un riesgo de, digamos, daño, ¿no? Al fin y al cabo, si de hecho inclusive hacen una práctica donde inducen desbalanceo, es bien importante, fíjense, también para nosotros, cómo se coloca ese tornillo en el portamasa. Es bien importante que el tornillo quede fijado de forma segura. Si eso está girando a una cierta velocidad y se suelta y hay una persona ubicado de forma radial, exacto, puede estar sujeto a un impacto de un tornillo que se desprende de una máquina que está girando a 2.000, a 3.000 RPM. Entonces no es menor la seguridad que hay que tomar en cuenta. Es decir, parte de lo que yo esperaría como mejora
es que se ofrezca una solución a eso, que podamos tener a 3 personas, 4 personas alrededor de ese banco durante una práctica de balanceo sin que se comprometa o que el riesgo sea bien pequeño a la hora pues, de poner operativo ese banco y que no vayan a sufrir un posible riesgo como el que acabo de mencionar, ¿no? Por impacto de un tornillo que se desprenda en un procedimiento de balanceo, ¿no? Sugerencia. No sé, Miguel, si en el 8000 hay acelerómetros piezoeléctricos, además del que trae digamos, el que se utiliza para hacer mediciones en campo, ¿no? Habría que consultarlo. La idea de esta experiencia es eventualmente, sí, contar con unos. Yo creo que si no lo tenemos, puede ser que otro laboratorio lo tenga. Estoy seguro que debe haber acelerómetros piezoeléctricos, los acústicos seguramente trabajarán también con la parte de vibración y ruido que puedan servir como referencia pues, para eventualmente hacer una calibración. Una cosa que acabas de mencionar es importante eso. Yo no conozco, por ejemplo, la primera frecuencia crítica con la cual opera este rotor. Ya eso sí es algo particular que estoy seguro los mecánicos entienden porque, bueno, como es un banco hecho en casa, no hay planos, al menos yo no tengo esa información. Habría que verificar por simulación o incluso también por ensayo experimental reconocer cuáles son las frecuencias naturales que tiene tanto el soporte como el rotor, porque en función de eso yo voy a poder seleccionar la velocidad con la cual opero ese rotor y hablar de lo que sería un rotor rígido o un rotor flexible. Para no entrar mucho en detalle, esa clasificación, en realidad los rotores son deformables, o sea que en un sentido estricto todos deberían ser flexibles, pero tienden a ser menos flexibles, es decir, se aproximan más a lo que idealmente uno llama rígido cuando están operando por debajo de su primera frecuencia crítica. El problema que tenemos aquí es que como se trata de un banco hecho en casa, yo no sé cuál es esa velocidad. O sea, eso hay que hacerlo, digamos, como un problema, que en este caso vamos a ubicarnos en la posición de cliente. Me gustaría que el equipo de trabajo pues, me informara cuáles son esas velocidades críticas que tengo que cuidar, porque también esas velocidades en principio deberían evitarse. El banco no debería operar en esas velocidades y de hecho el balanceo no debería hacerse a ninguna de esas velocidades. Puede hacerse por encima de esa primera crítica, con lo cual uno habla de rotor flexible, o por debajo de esa velocidad. El gran problema aquí está en que, bueno, no sabemos cuál es esa primera frecuencia crítica. Eso es parte del problema que hay que resolver, ¿no? La señal cruda viene en el dominio del tiempo, ¿no? Si tú, por ejemplo, lo que tienes ahí es un acelerómetro piezoeléctrico, al menos lo que necesitas para, digamos, convertir esa información, me refiero a la amplitud, que es un voltaje, convertirlo en aceleración es la constante sensitividad, ¿no? Es decir, saber cuántos voltios representa. Normalmente la constante sensitividad de acelerómetros viene como múltiplo de G, ¿no? Donde sabemos que G es justo la magnitud de la aceleración de gravedad, ¿no? Local, 9 punto tanto, 9.8 metros por segundo cuadrado. Esa sensitividad normalmente se da en esos términos, o sea, como tantos múltiplos de G milivoltios por G. Esa información es la que se necesita. Tú terminas capturando una señal que originalmente es analógica, la conviertes en digital, tienes una serie de tiempo, ¿no? Donde lo que tienes es una amplitud, que como ya dije es un voltaje. Si conoces entonces la constante sensitividad, la conviertes en aceleración. Y bueno, en el dominio del tiempo estás capturando, estoy hablando de segundos, ¿no? Por ejemplo, una data girando esto a 1000 RPM, que captures 2 o 3 segundos de información de la señal, es bastante cantidad de puntos, ¿no? Si estás capturando, depende de tu convertido analógico digital, si estás capturando a 1 kilohertz o a una frecuencia mayor, es una cantidad importante de puntos. Con esa información digitalizada, tienes esa señal en el dominio del tiempo. Los mecánicos lo que esencialmente hacen en la asignatura es llevar esa señal en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, ¿no? A través de
una transformada rápida de Fourier, que en realidad ahí lo que hace es invocar cualquier función, ¿no? Depende del software que estés utilizando, eso ya está, ese algoritmo ya está resuelto, es decir, no hay que programar nada. Conviertes esa señal al dominio de la frecuencia y a partir de esa señal en el dominio de la frecuencia es que puedes empezar a reconocer posibles causas, ¿no? Si, por ejemplo, lo que está dominando ahí es un desbalanceo, entonces a la frecuencia con la cual gira esa máquina se va a ver una componente o una amplitud de la señal bien importante, ¿no? Recuerda aquí que estas son, para ustedes, son señales con frecuencias muy bajas, es decir, si tú conviertes 1000, 2000 revoluciones por minuto a hertz, para ustedes, me refiero para los electrónicos, esas son frecuencias bajas, ¿no? Son frecuencias bajas para nosotros, no. Es decir, una máquina que gira 10.000 RPM para un mecánico, eso es una frecuencia bastante elevada, ¿no? Opciones. Tú puedes, hay un equipo que te resuelve ya eso. De hecho, hay un equipo portátil que inclusive hasta te da la solución del desbalanceo. Para mí, desde mi punto de vista, es mucho más ilustrativo que tú sepas cómo se procesa esa señal cuando tú como estudiante capturas la señal en el dominio del tiempo, después la transformas al dominio de la frecuencia, eso lo hace, por ejemplo, MATLAB lo hace. MATLAB, los electrónicos creo que utilizan MATLAB o Octave, por decir algo, que es la versión no comercial de MATLAB, tiene ya una función que te hace esa transformación. Es decir, no tienes que programar nada, sencillamente capturas la señal en el dominio del tiempo, que es esencialmente un vector, y ese vector lo transformas al dominio de la frecuencia, invocando o utilizando esa función que ya está específica, ¿no? Esa es la idea. Y una vez que entonces haces uso de esa función, tú puedes ver el espectro y, bueno, a partir de ahí es que haces el diagnóstico, ¿no? Para saber si es el rodamiento, el problema, o el desbalanceo, o de la desalineación, por ejemplo. Bueno, entonces básicamente la idea es que los alumnos hagan este proceso, el proceso de transformación de temporal a frecuencia, Claro, sin la necesidad de que te lo entregue sí, todo el resultado al tiro. sí, exacto. A ver, sí, ya tenemos un dispositivo que nos hace eso, ¿no? Para efectos, y ahí es donde pueden contrastarlo ustedes con lo que el profesor de procesamiento digital de señales actualmente está haciendo. Yo pensaría que es mucho más ilustrativo porque tú sabes cómo se procesa la señal si tú al usuario le das la señal en el tiempo y después la convierte en frecuencia, que de nuevo, eso no es ninguna dificultad, y a partir de esa señal convertida en frecuencia, él empieza entonces a interpretar o a hacer diagnóstico, ¿no? Esa es la idea. Cada acelerómetro tiene, o debería, por lo menos, nos gustaría que tuviese la posibilidad de medir aceleración en los tres ejes, ¿no? Es decir, que cada punto de medición te está ofreciendo información en tres direcciones. Tienes aceleración en dirección vertical, dirección horizontal y en dirección axial. Entonces es importante tomar en cuenta que cada punto de medición te estaría suministrando tres señales en el dominio del tiempo. Eso es importante tomarlo en cuenta porque no sé si hasta ahora pareciera ser que lo que estás haciendo es usar un solo sensor que te mide en una sola dirección. Pero para efectos completos nos interesaría que cada punto de medición sea un acelerómetro triaxial. ¿Qué significa eso? Bueno, que el acelerómetro te da información de la aceleración en las tres direcciones ortogonales, ¿no? Diseñamos y fabricamos este dispositivo. ¿Qué función queríamos que cumpliera? Fundamentalmente, poder probar o inducir fallas en rodamiento de manera que nosotros podamos detectar las señales y hacer un diagnóstico. En otras palabras, yo podría ajustar todo esto, dejártelo montado con un rodamiento, llegar a que tú tomes las señales y me digas qué problema hay aquí. Aquí podríamos probar rodamientos que están picados en las bolas o en los caminos de rodadura. Desalineamiento. Esto nos permite alinear o desalinear estos que nos permite desbalanceo. Solturas mecánicas. Basta soltar todo esto aquí y esto tiene solturas mecánicas. Esto, con esta válvula estranguladora, nosotros podemos estrangular el flujo y asignarle, darle más carga, hacer que vaya muy pesado o que trabaje en vacío. También las señales que obtenemos tienen diferencias.
Eso en términos de la función para que se diseñó. Y tiene controlador de frecuencia. Esto tiene controlador de frecuencia, ese es para el objetivo de la velocidad. ¿A qué velocidad se quiere ensayar en lo que tenemos acá? Estos son dos construcciones, este es un primer banco, este es un segundo banco. Esto llegaba hasta abajo, se cortó y se agregó este bloque de inercia. En términos funcionales, eso es lo que se hacía. No sé, ahora, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es el nuevo requerimiento? ¿Cuál es el upgrade que se quiere hacer? ¿Qué los controles que se le quieren agregar? No sé. Por ejemplo, tú podrías agregarle otro tipo de masa porque ese eje es intercambiable. Acá. O sea, este eje es intercambiable. Entonces le podría agregar más de una masa. Sí, se le podría agregar otra masa en otro sector. Otra cosa Porque es interesante- diferente, ustedes tienen la masa balanceada aquí en el centro, que esté cargada Claro. al lado, etcétera, etcétera. Este proyecto con quienes le calcularon el bloque de inercia fue la primera generación de estudiantes ingenieros civiles mecánicos que hicieron el sexto semestre. Algunas cosas que nosotros el otro día visualizábamos, que sería súper interesante, que cuando tú, hasta para la gente de el operario, dice, pues esta cuestión no está vibrando. Si tú tuvieras, por ejemplo, un sistema de resortes, tú pudieras ver la vibración hasta para fines didácticos, sería súper interesante. Para la gente naval, si tú haces con que este eje sea intercambiable, tú podrías hasta balancear, por ejemplo, una hélice en escala reducida. Johan, ¿Ya? es el que yo conocí. Me parece mucho que Alex Sepúlveda igual hizo uso del laboratorio de vibración. A Sí, cambiar yo he los hecho ro- cambios de rodamiento, sí. ¿Ya? De hecho, no es complicado hacerlo. Se desmonta acá. Y ahí se sacan los rodamientos. Ese o el de acá. Ese. Ese no es tema, digamos. Eso se sacan de ahí hasta los pelos. Y sí, lo he hecho. ¿Sí? Sí, se lo va a cambiar. ¿Y al eje se le saca el rodamiento igual? Claro. ¿Sí? Sí, se desmonta, se puede desmontar completo. O sea, para sacar el rodamiento tienes que desmontarlo. Tienes que desmontar esta pieza y de ahí puedes sacar el rodamiento. Y tienes que sacar este igual, este disco, para poder sacar este otro rodamiento. Seguridad. Está muy descubierta esto para... Lo que pasa es que hay un inicio donde el profesor trae a todos los estudiantes Ya. y les muestra el laboratorio, les muestra el equipo, cómo es, cómo funciona, qué sé yo, cómo deben trabajar con el equipo. Y después ya comienzan a trabajar los alumnos de 2 o 3 en el equipo. Y ahí vienen como por etapas. Ya. Y eso debe ser, no sé, al inicio serán unos 8 alumnos, 10 alumnos, una cosa así, más o menos. No es problema para sacar el rodamiento. ¿Este se mueve Este entonces? no, porque este viene con un seguro, igual que este. ¿Te fijas que ese tiene un seguro? Este rodamiento igual tiene un seguro. Ya. ¿Ya? Y es quitar el seguro y el rodamiento sale. En este es lo mismo, este viene sin seguro. Entonces uno lo saca acá, lo desmonta y... No sé si se puede, no, porque hay que sacar aquí esta otra parte. Vamos a hacer algo aquí.
¿Te fijas? Ya, ese va libre. Sí. Ese es libre. En cambio este no, porque este tiene, como te digo, tiene ese seguro que es igual que el que tiene el plato. Entonces hay que sacar esa chaveta y ahí sale el... Tiene como un cono ahí. Este no va a presión, sí. ¿O sí? Ese, claro, cuando tú cierras este. Este tiene un hilo ahí. Ah, tiene un hilo. Claro, entonces ejerce presión a este es como un cono el que tiene acá adentro. Ya. Y ahí presiona el disco, es lo mismo al de acá. Yo no tengo una llave, sí, deben haber algunas llaves que son especiales para girar esto. Yo no la tengo, así que lo hago con lo que tengo a mano, ¿no? Giras aquí y el motor lo desplaza y sacas la correa. Como esto se trabaja por semestre, entonces en definitiva se hace una vez a lo mejor el cambio de rodamiento en el semestre. Ya. No es una cosa que estás haciendo todos los días. Entonces, o sea, se puede facilitar, como dices tú, a lo mejor teniendo una llavecita que sea adecuada a esto, no sé, o algún seguro que pueda abrir fácil esto, no sé. Se me ocurre, pero más allá que eso, ¿no? Y más que nada la protección por, por seguridad. Tener otro juego a lo mejor de esta correa. ¿Ese tiene algún desgaste o ha sido desde que se implementó, ha estado bien esa Por correa? lo menos de que yo llegué, he estado esta. Como el uso es, como te digo, el uso es en el semestre, entonces tampoco no tiene un gran desgaste en el año.